Imaginar cómo son las cosas, digo, ya no es más así, y ya está, se acabó. Digo, son cosas que realmente quedaron como puntos flojos del psicoanálisis. Pero como toda teoría lógica que además se construyó a principios del siglo, digo, ojalá poder tener la flojedad de Freud, ¿no? Con el respeto que a mí me merece Freud. Dale. Sí. ¿Cómo? Viejas y viejos y trans viejos. En realidad, digo, se nos escaparía un poquito, pero ayer decíamos un poco del tema de la identidad justamente de estas personas trans que llegaban a viejos y que justamente su identidad estaba tan relacionada con el rol femenino clásico que no sabían cómo se actuaba el rol de viejo, ¿no? de mujer vieja. En realidad no sé cómo contestar muy bien la pregunta porque nos llevaría a muchos lugares distintos y nos alejaría un poquito de la cuestión. Hoy tenemos todo un gran tema con la cuestión LGBT en la vejez. En la Argentina ha declarado este año como año de la diversidad sexual en la vejez, por lo menos desde los ámbitos de vejez, la INAPAM y todo eso, y de hecho vamos a hacer un gran seminario sobre género y diversidad sexual en la vejez. Hoy sabemos que la situación no es cómoda, todavía de los viejos y viejas. ¿Por qué? Porque vienen de una generación donde justamente identificarse, ser gay, lesbiana o transgénero era mucho más difícil que ahora, y en realidad hoy lo que, por ejemplo, en países como Argentina, donde tenemos el matrimonio igualitario, o en ciudades como México, que yo les decía, nosotros tenemos mucho matrimonio igualitario, pero no para Ciudad de México, y la gente la ve abrazada, los varones abrazados, las mujeres besándose. Digo, esto hay más libertad que en nuestro país, que tenemos todas las leyes. El DF, bueno, pero no es poco, está dura la cuestión. Pero piensen que esta persona, que pueden ser ustedes, que hoy nació con una libertad distinta, no es el viejo que llegó hoy a viejo y que construyó su identidad, hablando de identidad, en un lugar con mucho prejuicio y con mucha discriminación. Es muy difícil sacarse la idea de que vos no eras un pervertido. La idea del pervertido era una idea propia pero no de hace mucho. Hace 30 años, digo, estaba el pervertido, el enfermo sexual. Todavía el otro día presentaron en Argentina un libro de un tal Cohen, que es un norteamericano. La Universidad Católica presentó de cómo convertir a los gays. Y le hicieron un escándalo, se tuvo que ir el pobre tipo, no desapareció, no lo dejaron presentar el libro. Porque en realidad era como convertirlos, casi como convertirlos al cristianismo. Bueno, en ese caso era como volverlos heterosexuales. Hoy estas cosas las podemos ver con una dinámica totalmente distinta de lo que fue hace algunas décadas. Curar era, Yo dije convertir porque me parecía. No, la idea era curar. Y de hecho ustedes saben que todas las curaciones pues demostraron que eran falsas y que en realidad la gente lo único que hacía era convertirse en otro credo que los hacía controlar un poco su sexualidad con un nivel de represión espantosa. Entonces, hoy esa gente está abriéndose con mayor o menor posibilidad. También estamos viendo una nueva generación que ya viene con esquemas un poco más amplios, pero la verdad es que hay núcleos muy duros de represión en este tema. Y uno ve incluso la dinámica de gente joven que tienen padres que parecían progres y todo, y cuando aparece la cuestión de que tiene un hijo gay, aparece esta cosa de decir, y bueno, ¿cómo entiendo esta nueva situación? ¿Hasta qué punto no es un problema? ¿Hasta qué punto no es grave? ¿Hasta qué punto no? Digo, y lo grave concretamente en esto es la opinión de los otros, no es ser de una manera o de otra. Bueno, ¿por qué la identidad se pone en juego en la vejez? Envejecer en nuestra cultura pone a prueba la fragilización de los lazos narrativos. Estos lazos narrativos son una metáfora mía. ¿Por qué? Porque en alguna medida, si nosotros sentimos que tenemos cierta idea de unidad o de integridad, como decía el psicoanalista Erickson, es porque nosotros entendemos que nos reconocemos, que somos capaces de comprender nuestro cuerpo, de comprender nuestra actual situación, y en alguna medida encontramos a partir de esta interrelación de partes de nosotros mismos una forma de poder manejarnos en la vida. En la vejez muchos de estos lazos se ponen a prueba. ¿Por qué? Porque ciertas figuras del sí mismo aparecen
en crisis. Es decir, la figura del trabajador, la imagen física, ser atractivo o no ser atractivo, la funcionalidad física, cuando sentimos que el cuerpo ya no nos da, el sentir que no nos queda tanto tiempo, y ya no solamente por una cuestión de años de vida, sino por cierto sentido de tiempo que se nos escapa, y que esto muchas veces, fíjense que a nivel mundial hay una investigación que muestra que los últimos 5 años del trabajo son de menos productividad. ¿Por qué? Porque nos falta un objetivo. Entonces nosotros lo que podemos ver es el sentimiento de la mortalidad, no porque nos vamos a morir, sino porque va a morir ese rol. Entonces, cuando se va a morir ese rol, se empiezan a perder los incentivos y decir, ¿y hasta dónde estoy yendo? Mucha gente en los últimos años de trabajo dice, ¿y para qué voy a apostar tanto por el trabajo? Si ya se termina. Entonces, estas cuestiones ponen en tela de juicio quién soy y cómo en alguna medida construyo estos lazos narrativos que me dan forma. ¿Cuáles son los campos de fragilización potencial en los viejos? Lo normal y lo patológico. Esto es un punto serio. ¿Por qué? Porque tenemos que reconstruir culturalmente qué significa lo normal y lo patológico. Sentir que somos parte, que tenemos un cuerpo que está básicamente enfermo, es un punto muy complejo dentro de nuestra sociedad. ¿Por qué? Porque la enfermedad en alguna medida lo que genera es cierta desapropiación subjetiva de mi propio cuerpo. Hubo algo que a mí me llamó la atención cuando estaba haciendo investigación sobre la representación del cuerpo, es cómo la gente mayor que hacía yoga o que hacía tai chi tenía una relación mucho más positiva con su cuerpo. ¿Por qué? Porque tenía un nuevo relato que le facilitaba entender cómo este cuerpo iba cambiando, que este cuerpo no era una máquina al cual había que hacer trabajar de una manera burguesa y sacarle rédito, sino que en realidad era un cuerpo al cual se lo entendía, se lo flexionaba, se veía cómo podía llegar y que como se le escucha y se le siente. Muy bien, estas cosas lo decían mucho y fíjense cómo este nuevo relato puede servir particularmente para los viejos para empezar a comprender e incluso para encontrar un nuevo sentido. ¿Hasta dónde puedo llegar? Hay algo que dice Cartensen, que es muy interesante, que dice uno de los peores prejuicios que tenemos con los viejos, o que los viejos tienen sobre sí, es el sentir que ya nada es posible. Es decir, que ningún cambio positivo se va a producir. Esto lo que genera concretamente es la muerte del proyecto. Cuando yo siento que ya mucho no puedo hacer, en realidad me entrego. A veces me entrego a pensar de otra manera y a veces me entrego a no hacer más nada y me deprimo. Por eso hoy la salud tiende a pensar en cómo puedo seguir conservando este lazo conmigo mismo. Es decir, este nivel de apropiación y de sentido de mis partes quizás más frágiles. La otro tema que tenemos que ver es la autonomía y la dependencia, que recién lo nombramos. Este es un tema que nosotros como gerontólogos tenemos que debatirlo. Es decir, no podemos seguir pensando, o más que autonomía y dependencia, independencia o dependencia. Es decir, tenemos que romper con estos parámetros tan rígidos de lo que significa la capacidad o la discapacidad y tenemos que problematizarlo. Hace un tiempo había llegado un libro de un filósofo francés que decía sobre la valoración de lo lento, de la lentitud, ¿no? No me acuerdo cómo era exactamente el libro, pero lo interesante es poder empezar a encontrar dimensiones valorativas dentro de una cultura que le den lugar al viejo. Uno de los puntos por los cuales los viejos no tienen lugar dentro de nuestra cultura es porque es una cultura que va muy rápido. Vivir en la Ciudad de México, vivir en la Ciudad de Buenos Aires, es vivir a mil. Entonces, en ese punto, muchos viejos van quedando fuera. Manejar, por ejemplo. Manejar es una aventura, en cualquiera de nuestras dos ciudades es terrible. Entonces, lo que uno ve es que cuando el viejo va más lento, el viejo molesta. Y la verdad es que el viejo no molesta, no te debería molestar por ir lento. Lo que deberíamos preocuparnos es por qué vamos tan rápido. Entonces, creo que lo que tenemos que hacer es también hacer una crítica cultural. Y hay algo que decía Moscovici en un libro muy viejo y para mí me sirvió mucho, se llama Psicología de las minorías. Él dice que más que minorías tendríamos que llamar grupos aminorados, porque los aminoramos socialmente. De hecho, las mujeres están aminoradas sin ser minoría. En donde él dice, cada grupo aminorado tiene que ser una solución de recambio para el conjunto de la sociedad.
Yo siempre le digo a los viejos, que yo sé que los pincho porque no es que lo tienen tan claro el tema de... Ustedes saben que en la Argentina está la ley de identidad de género. La identidad de género es que cualquiera se cambie el nombre como quiere. Entonces vos te puedes poner Margarita y no hace falta ni operarte, no hace falta nada. Simplemente vas, pedís, cambiás el nombre y las personas, soy travesti, no tienen que tener la humillación de estar vestida de mujer y que de repente cuando le llaman le digan Juan López, venga acá. ¿No? Entonces pueden cambiar el nombre como quieran. Y la verdad es una tontería que no tiene ningún, simplemente es un cambio de documento. Y yo digo, yo no pienso cambiarme el nombre, ¿no? Porque no es mi beta esa. Sin embargo, a mí también me da libertad esto. ¿Por qué? Porque esto es lo que tenemos que buscar, que la libertad que alcanzaron las mujeres, en alguna medida lo que me permitió, es aflojar como varón. La libertad que ganaron los grupos homosexuales es una libertad que nos da a todos, justamente ¿por qué? Porque es mayor libertad sexual para todos. Entonces, esta es la solución de recambio y en este punto tenemos que tratar de argumentar qué es lo que trae la vejez a la sociedad. ¿Cuáles son los puntos positivos? ¿De dónde miramos a la sociedad desde la vejez? Que es un punto muy interesante como para poder generar una reflexión donde podamos producir una noción de valor dentro de nuestra cultura. ¿Por qué? Porque hoy lo que tenemos es que la gente no puede entender que si tenemos cierto nivel de dependencia, podemos estar bien. Hay una investigación hecha entre India y Estados Unidos que es muy interesante al respecto. Dicen que en Estados Unidos, y probablemente en gran parte de nuestros países, cuando le preguntan qué es lo peor que le puede pasar a una persona, dice es quedar dependiente y tener que necesitar de mi familia. Cuando en India una persona queda dependiente y tiene que necesitar de la familia, lo que siente es el poder que tiene. ¿Por qué? Porque la familia le responde. Entonces, y le responde porque ellos tienen poder para que justamente vengan a cuidarlo. O sea, fíjense cómo podemos construir esto de otra manera. Pero no hace falta irnos tan lejos. Digo, nuestros bisabuelos, nuestros abuelos también les pasaba lo mismo. No sentían que estar dependiente era algo tan grave. Entonces creo que en este sentido la realidad cultural es mucho más útil de lo que nosotros pensamos. Y que en realidad lo que tenemos que empujar como grupo, en este sentido político, son nuevos valores y nuevos ideales. Así como esto de poder viajar estando incapacitado y que no haga falta estar en perfecta línea para poder movernos y disfrutar la vida. La otra es la productividad y el ocio. Todavía tenemos un tema con este tema. ¿Qué significa ser productivos en esta cultura? En realidad, cuando los viejos le preguntamos, incluso viejos que la están pasando muy bien con su jubilación, lo que te dicen es que, bueno, productivos no son. Y uno dice, bueno, ¿cuál es el ideal de producción? En realidad, y uno ahí después de un rato dice, bueno, no, pero yo estoy haciendo cosas por mí mismo, y estoy disfrutando con mis nietos, y estoy pasando... Pero todavía esto no lo podemos terminar de leer, después de casi un siglo de jubilación o más, no podemos terminar de leerlo como parte de una productividad ligada al ocio. Los accesos a los goces, todavía tenemos una dificultad, y que ayer lo vimos con el tema de sexualidad, con relación a los viejos, y donde fíjense que una de las tramas complicadas en relación a la sexualidad tiene que ver con la salud. Es decir, todavía la gente siente que si está enferma, la sexualidad se terminó. ¿Por qué? No se sabe. Hay enfermedades que concretamente limitan directo o indirectamente, como la diabetes o la artritis por dolor puede limitar, pero en realidad, más allá de la sexualidad en sí misma o de la relación genital, el acceso a los goces está limitado. Vivimos en una sociedad muy victoriana todavía, donde en realidad lo que le hicimos creer a los adultos mayores es que el bien máximo que tienen que cuidar es su cuerpo. Es decir, es una sociedad burguesa. ¿Cuál es lo que verdaderamente pesa? Vivir muchos años. Como vivamos no importa. Si tenés que vivir para cuidar tu cuerpo y encerrado en una residencia geriátrica, no importa. Lo importante, lo productivo parece que es vivir. Y fíjense que muchos viejos reemplazan la idea de productividad por una productividad de longevidad. La longevidad como si fuera un ideal en sí mismo, cuando en realidad uno dice, ¿qué premio es vivir mucho y vivir mal? ¿No? Yo en este sentido incluso aliento mucho a los viejos a que tomen riesgos. Fíjense que esta es una sociedad que le dice a los viejos, no tomen riesgos. Y hoy está apareciendo una pequeña contracultura en relación a esto. ¿Vieron cómo hay algo que se puso de moda en Estados Unidos y en Argentina rápidamente llegó? Somos bastante copiones de los norteamericanos, les diré la verdad, ahora que estamos en confianza. Antes era de los franceses, ahora de los americanos. Que es
a los 80, 90, para el cumpleaños, tirarse en paracaídas. ¿Lo vieron esto? Más allá de que parece ridículo, yo no me tiré en paracaídas, ahorita me contaron cómo era que se hacía, porque ustedes saben que el tirarse en paracaídas, la caída es como una caída de 5 metros. Lo que ellos hacen es, se tiran con alguien, que es el coequiper, y la resistencia de esos 5 metros la hace el coequiper, no la hace el viejo. Por eso es que lo hacen. Pero fíjense qué interesante desafío al ideal victoriano de cuidate, ¿no? Esto es decir, descuidate, tirate de cualquier lado. Pero vuelvo a insistir, esta asunción del riesgo, digo, sin riesgo, no hay vida, no hay deseo, no hay ganas. Digo, que uno no va a hacer pavadas y que obviamente yo le insisto a los adultos mayores que se cuiden, digo, que obviamente uno tiene que aprender a cuidar un nuevo cuerpo y una nueva relación con el cuerpo. Pero asumir riesgos, no me cabe duda. No van a dejar de comer la exquisitez como comimos el chile en nogado, ese que yo estoy enloquecido con esa comidita, porque 12 entre ayer y a la noche y hoy ya vamos 2. Digo, la vida es eso. O sea, que este es un punto, el acceso a los goces, que está muy ligado a los riesgos. Y esto tenemos que tenerlo en cuenta para pensar cómo concebimos esta idea entre el cuidarse inteligentemente y el aceptar cierta limitación. Exactamente. Sí. El comentario es en relación al ocio. El ocio y la recreación es algo que todavía nosotros no sabemos el término de ocio. Todavía seguimos pensando en el concepto de ociosidad. El ocio como una etapa en la cual tú puedes hacer actividades de satisfacción personal, pero que a veces ni siquiera sabemos, o sea, englobamos todo al trabajo. Nosotros lo vemos en los grupos, tenemos un especialista de ocio y recreación y hicimos una investigación donde el 80% de los ancianos que manejamos en una edad de 65 a 95 años no sabían jugar, no sabían andar en bicicleta, nunca habían jugado a la pelota, no jugaban juegos de mesa, no compartían nada de esto, no tenían otras actividades. Lo hicimos a personas más jóvenes, no sabían qué hacer, era el trabajo de 8, 10, 12 horas, 8 en la oficina y 4 en la computadora en la casa, y no había ninguna asociación de tipo de ocio o recreación. O sea, no estamos acostumbrados, no sabemos. Entonces, cuando empezamos el taller de ocio, dicen, ¿cómo ociosidad? Si la ociosidad es la madre de todos los vicios, No, es que el ocio es, a ver, ¿qué va a hacer con la ocupación? Y entra ahí la otra parte de una rama de la terapia ocupacional, que es con significancia a la actividad diaria, que es a la ocupación, que es de una escuela canadiense, donde se le da importancia a la ocupación junto con el ocio. Y sin embargo, muchos de nosotros aquí haríamos una pregunta que hace mucho una amiga que dice, ¿qué te gustaría hacer? ¿Qué te gusta hacer? No, pues trabajar, no pues tomar un café. ¿Y qué más? ¿Qué más te gusta? No, leer. O sea, y de ahí, ¿no? Pues una serie de cosas, y el mayor no está acostumbrado al ocio ni a la recreación. Le digo, nunca ha jugado en un porcentaje altísimo algún juego. Y ahora que los pones a bailar, que los pones a jugar a la pelota, que los pones a jugar bingo, que los pones a jugar pirinola, lotería, dice, es que mis hijos lo jugaban, pero yo no lo hago. Y después viene la contracorrelación del ocio y la recreación en las relaciones intergeneracionales. Como el abuelo puede activar la relación intergeneracional aplicando este concepto del ocio y de sentirse con una significancia a la ocupación productiva. Pero en esto también incluso hay que pensarlo a través de la perspectiva de generación. Fíjense que la generación de viejos más viejos tiene mucho menos conocimiento acerca de cómo
de cómo jugar, de cómo no ser productivo. La gente de los nacida en los años 20 se crió con una idea de que la vagancia era lo peor que podía pasar y que en realidad la vida era vida de trabajo. Los actuales viejos que están llegando ya no tienen esta misma perspectiva, y a esto le podemos aplicar otra perspectiva que es la de clase social. En clases sociales medias para arriba, a pesar de que el valor trabajo es mucho más grande que en otras, sin embargo hay mucho más proyecto vital para después de la vejez. ¿Por qué? Porque en realidad vivieron con cierto nivel de disfrute, con cierto nivel de viaje, con cierto nivel de proyecto. Por ejemplo, yo estoy trabajando en uno de los lugares en este momento estoy haciendo 2 proyectos prejubilatorios. Uno con gente que trabaja en Luz y Fuerza, que acá se llama igual, que son los que trabajaban arriba de los CAE, de luz, qué sé yo. Y otro con los empleados del PAMI, donde hay muchísimo médico, trabajador social y psicólogo. Hay una diferencia entre unos y otros enorme. ¿Por qué? Porque los médicos, los trabajadores sociales y psicólogos tienen un mundo por proyectar. Siempre quieren ir a estudiar, quieren hacer, siempre les gustó la pintura, esto, lo otro, la artesanía. Tienen un montón de proyectos. Los otros tienen mucho menos proyectos. O los proyectos que tienen son muy chiquitos. Por ejemplo, es ir a pescar. Es como un sueño de muchos varones. Y es un sueño que en realidad van a poder hacerlo una vez por mes, aún jubilados. Porque no es que viven al lado del río. Entonces, uno lo que ve es cómo también la clase social va modelando los deseos. Los niveles educativos van modelando los deseos. Entonces creo que en esta cuestión de la educación para el ocio, que era un poco lo que había traído la compañera hace un ratito, en realidad uno lo que ve es que primero en los años 60 introdujeron el ocio como posibilidad, no como simplemente negación. Es decir, de una ética del trabajo pasamos a una ética un poco más relajada, y lo podemos ver generacionalmente, que hay nuevos viejos que tienen otra inscripción en relación a esto. Pero también lo podemos ver en muchísimos niveles de clase social. Y esto es interesante ver cómo las clases sociales más desaventajadas tienen menos capacidad de disfrutar del ocio. Y con grupos indígenas también es muy complicado cómo hacer que los viejos en comunidades indígenas primero entender esto del ocio y después cómo impulsar o hacer ahí actividades, acciones o algo con viejos y viejas indígenas en temas de ocio. Eso es un reto durísimo, muy complejo. ¿Y qué es lo que les gusta a ellos? ¿O cómo viven la vejez ellos? Trabajando. No hay cambio, pero tampoco puede haber mucho cambio. Trabajando, pero los viejos de ahora, que son estos de los 20 y eso, ¿no? Pero los jóvenes que van a ser viejos, en fin, es otro escenario. Sí, los de ahora es trabajando, para eso vivimos, para trabajar. El tema es que no tienen ni tierras ni nada donde hacerlo. ¿Qué hace uno con ellos? Supervivencia dice. El ocio no se ve como una inversión de tiempo en economías de subsistencia, donde la pobreza, el hambre, esto que mencionaba Pablo de la extrema pobreza, por ejemplo, ¿no? Donde básicamente están los grupos indígenas mexicanos. Entonces, la productividad está relacionada con la sobrevivencia. Claro. ¿No? Y obviamente el tiempo es un recurso cuantificable que tiene mucho valor, pero justamente ahí es el tema de la productividad, Porque si no, no sobrevive. como eran las clases más necesitadas, ¿no? La clase más baja. Claro. Sí. Es que yo concibo estas ideas encontradas como campos de fragilización, en tanto que están polarizadas. Mientras más polarizadas estén, más las personas valoran uno como positivo, otro como negativo, obviamente, y eso provoca ansiedad, provoca conflicto con la cultura, y en muchos sentidos hacer ver que no existe salud sin enfermedad, que no existe autonomía sin dependencia, productividad sin ocio, que son parte de lo mismo, que son partes de ciclos, quita un poco de esa ansiedad, yo supongo. Y también el rechazo que puede haber a algo que nunca se había conocido
con el nombre tal vez, pero sí lo estaban tal vez llevando a cabo. Bueno, respecto a lo de las comunidades indígenas que mencionan, bueno, yo he tenido la posibilidad de trabajar con grupos indígenas y bueno, en este aspecto creo que a veces nosotros, bueno, podemos concebir que el ocio sería algo importante de rescatar, ¿no? Pero en el momento en el que yo he estado ahí, me he dado cuenta que ellos realizan actividades, por ejemplo, relacionadas con el campo, con la iglesia, fiestas o actividades en las que ellos se siguen involucrando y que son importantes. Entonces, yo no podría ir a decirle, no, esta sería otra actividad que usted haga, sino que esas para ellos tienen un significado. Y entonces, simplemente nosotros como personal de la salud, ¿no? Pues adaptarnos a eso. Beber pulque. A ver. Platicar. De nada. Sí, yo ahorita pensaba presente en las comunidades indígenas, digo, bueno, es que si persiste la productividad y de alguna manera el uso del tiempo está distribuido de una manera que a la comunidad les funciona, porque como científicos sociales queremos integrar una nueva categoría que me parece que está forzada, ¿no? Porque no, o sea, como, es que está muy bien que el ocio, porque ahí todos necesitamos un tiempo de ocio, pero dando como por hecho que todos lo necesitamos y que es una categoría esencial del ser humano, cuando hay contextos que son diferenciados y que a lo mejor no corresponde con una visión hegemónica de lo que podría significar el ocio, pero que en el contexto específico pudiera tener el mismo significado y la misma validez. Muy interesante. Por un lado, cuando vos decías esto de diferenciar normal o patológico, es justamente y tu intervención, que me pareció muy interesante decir, bueno, uno integra a otro, en realidad ahí estás construyendo ya una nueva dimensión que tenemos que ver cómo la aplicamos después con los viejos. Y que les puedo asegurar que cuando un médico, especialmente cuando viene el médico o cuando viene el enfermero, que es el que puede hablar en nombre de la salud de la enfermedad, quizás con mayor verosimilitud para los adultos mayores, y uno puede romper con estos planos de rigidez entre lo que es la normalidad y la patología, cuando uno puede imponer nuevas categorías como esta de la de salud funcional. En realidad estos son un gran alivio para la gente. ¿Por qué? Porque la gente puede accionar la vida desde otro lugar. Entonces, esto, lo que vos estás diciendo, ya es en sí mismo una nueva categoría que estás tratando de imponer y que me parece que uno tiene que ser incluso tiene que probarlo en la práctica, a ver cómo estas cosas funcionan. ¿Qué pasa cuando uno impone una nueva categoría, cuando uno abre a pensar desde otro lugar y cómo la gente empieza a reestructurar una serie de sentidos de sí mismo como para poder utilizarlo cotidianamente? Y por otro lado, lo que vos decías, lo que ambas decían, en realidad me parece súper interesante, es cierto, el ocio es una categoría más allá que es muy griega, muy latina después, de cómo el hombre se configura en relación al trabajo y concretamente nuestra relación de esta ética del trabajo es una relación muy industrialista, es muy del siglo XIX, muy de una idea de trabajo y además una idea de trabajo muy específica para las clases proletarias, donde hubo que meterle esto para que la gente sea productiva. Los indígenas se manejaron durante mucho tiempo con otro nivel de productividad. Y cuando uno dice, los viejos van y tienen un lugar importante en la iglesia, y uno dice, ¿para qué más actividad? ¿No? O quizás esa es la actividad, o los ritos religiosos o urbanos o comunitarios, los viejos tienen un lugar. Bueno, esto ya está, ¿qué es lo que básicamente queremos decir? Nosotros lo que estamos queriendo ubicar acá con la productividad frente al ocio es que en esta comunidad de sentidos, y también hay comunidades de sentidos, de sentidos comunes a un conjunto, la gente se siente mal cuando no trabaja porque siente que no es productiva. Y esto lo lleva a tener que ocuparse de los nietos, y muchas veces en vez de sentir que ocuparse de los nietos es una actividad de placer, más bien lo sienten como una actividad obligada.
En los nuevos viejos lo que estamos viendo es que como pueden elegir si cuidan o no a los nietos, lo que te dicen es, para mí es mi momento de placer. O sea, fíjense como la misma praxis puede ser concebida de maneras totalmente distintas. Del viejo que tiene que hacerlo, pues tiene que hacerlo, al viejo que puede decidir, yo encuentro un día y ese día es para los chicos, y en realidad